Hay mujeres que nacen para ser recordadas, y hay mujeres que nacen para ser temidas. María Félix fue las dos cosas al mismo tiempo, y esa combinación la convirtió en algo que México nunca había visto antes y que, honestamente, nunca volvió a ver después. Pero esta no es la historia que conoces. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. No es la historia de los vestidos de Balenciaga, ni de los collares de cocodrilo vivo que usó en París para escandalizar a la prensa francesa. No es la historia de Diego Rivera pintándola desnuda, ni de Jorge Negrete muriéndose de amor por ella. No es la historia del glamour, de los flashes, de las portadas. Esta es la otra historia, la que vivió detrás del espejo, la que su propio hijo intentó contar una sola vez en una entrevista a medias, con la voz quebrada, antes de detenerse y decir: hay cosas que uno no dice en vida de su madre. Enrique Álvarez Félix murió en 1996. María vivió 7 años más, y nunca habló de él en público después de su muerte. Nunca. Ni una entrevista, ni una lágrima visible, ni una sola frase para los micrófonos. México no se lo perdonó. Pero México tampoco entendió nunca quién era realmente esa mujer. Nadie nace siendo la doña. Nadie despierta un día con esa frialdad en los ojos, con esa capacidad de atravesar a un hombre con una sola mirada, con esa arquitectura perfecta de distancia y seducción. Eso se construye. Y todo lo que se construye así, con ese nivel de precisión y dolor, se construye sobre ruinas. Las ruinas de María Félix comenzaron en Álamos, Sonora. 1914. México en guerra. Un padre de apellido Félix que era tan guapo como violento, y una madre que aprendió a moverse por la casa sin hacer ruido. María fue la octava de 11 hijos. En ese mundo no había lugar para la sensibilidad, había lugar para sobrevivir o para quebrarse. María decidió desde muy pequeña que no iba a quebrarse. Había algo en sus ojos desde niña que incomodaba a la gente. No era maldad, era algo peor, era claridad. María veía a las personas exactamente como eran, sin el filtro de la ilusión que usamos todos para tolerar al mundo. Y eso, en una niña, resulta perturbador. A los 8 años le dijo a su madre: «Yo no voy a lavar los platos de ningún hombre». Su madre la miró en silencio. No la regañó. Quizás porque en el fondo supo que esa niña de ojos enormes y mandíbula firme hablaba en serio. Y hablaba en serio. Lo que nadie sabía todavía, ni ella misma, era el precio exacto que iba a cobrar esa decisión. Porque la libertad que María Félix eligió no era gratuita, nunca lo es. Cada cadena que se niega a cargar termina siendo cargada por alguien más cercano. Y en el caso de María, ese alguien tuvo nombre y apellido. Tuvo su apellido, pero eso vendría después. Antes vendría el ascenso. Y el ascenso de María Félix fue tan brutal, tan vertical, tan cinematográfico que resulta casi imposible de creer, aunque esté documentado. Tenía 16 años cuando un hombre del que nunca habló bien le robó algo que no tenía derecho a tomar. Lo que hizo María después no fue llorar, no fue esconderse. Fue algo que define todo lo que vino después. Se paró frente al espejo y decidió que nadie, nunca más iba a tener poder sobre ella. Esa decisión construyó a la doña. Y destruyó, lenta y silenciosamente, a casi todo el que la amó. Guadalajara, 1938. María Félix tiene 24 años y un matrimonio que ya huele a error. Su esposo se llama Enrique Álvarez Bernal. Es un hombre de buena familia, educado, correcto, el tipo de hombre que las madres de Sonora señalan como ejemplo. María se casó con él porque en 1931, con 17 años y una herida reciente que nadie nombraba en voz alta, el matrimonio parecía una forma de escape. No lo fue. Fue una jaula más pequeña con mejores cortinas. Tuvieron un hijo. Lo llamaron Enrique, como el padre. Y María lo amó.
Eso nadie que la conoció de cerca lo puso en duda. Lo amó con esa intensidad feroz y particular que tienen las mujeres que aprendieron a amar sin modelos claros. Pero el amor de María nunca fue suave. Era un amor que exigía, que tallaba, que dejaba marca. El matrimonio no sobrevivió su propia naturaleza. María no era una mujer que sirviera el desayuno en silencio. No era una mujer que esperara, y su esposo, como casi todos los hombres que vinieron después, descubrió demasiado tarde que había confundido la belleza con la docilidad. Son errores distintos, generalmente caros. El divorcio llegó, y con él algo inesperado. La libertad de María coincidió exactamente con el momento en que un director de cine llamado Fernando Palacios la vio caminar por una calle de Guadalajara y se quedó paralizado. No era solo que fuera hermosa, hermosas había muchas, era algo en la forma en que caminaba, como si el suelo le perteneciera, como si cada paso fuera una declaración de intenciones. Palacios la siguió media cuadra antes de atreverse a hablarle. María lo escuchó, lo miró de arriba a abajo con esos ojos que ya entonces cortaban, y dijo algo que el director recordó el resto de su vida: dígame qué quiere y no pierda mi tiempo. Palacios quería ofrecerle una prueba de cámara para una película. El Peñón de las Ánimas, 1942, un papel secundario, una oportunidad pequeña para una desconocida sin experiencia. María fue a la prueba. Los técnicos en el set ese día contaron después que cuando apareció frente a la cámara, algo cambió en el aire. No era actuación, era presencia, era esa cosa indefinible que la cámara ama en ciertos seres humanos y que no se puede enseñar ni comprar. La película se estrenó y María Félix dejó de ser una desconocida para siempre. Pero lo que nadie cuenta de ese momento es lo que pasó en los días siguientes al estreno. María no celebró, no llamó a su familia a Sonora, no se dejó llevar por la euforia. Se encerró en su departamento, sola, y pasó 3 días leyendo todo lo que se publicó sobre ella. Cada reseña, cada comentario, cada descripción. Y cuando terminó, tenía clarísimo algo que la mayoría de los actores tardan décadas en entender o nunca entienden: la diferencia entre lo que eres y lo que el público necesita que seas. María Félix tomó esa diferencia y la convirtió en una herramienta. Empezó a construir a la doña como se construye un personaje, con precisión, con intención, con la conciencia absoluta de cada detalle. La forma de hablar, de moverse, de responder a las entrevistas, la distancia calculada, el silencio usado como arma, la frialdad como escudo. Era una actuación que nunca terminaba. Y eso tiene un costo que no aparece en ninguna biografía oficial. Cuando uno vive dentro de un personaje durante suficiente tiempo, hay un momento en que ya no sabe dónde termina el personaje y dónde empieza la persona. María llegó a ese momento, lo cruzó, y siguió caminando hacia adelante sin mirar atrás. Porque mirar atrás, para María Félix, siempre fue el verdadero peligro. Agustín Lara la vio en una fiesta en la Ciudad de México y decidió, con la certeza absoluta de los hombres que nunca han perdido, que esa mujer iba a ser suya. Lara tenía 50 años. Era el músico más famoso de México, el poeta del pueblo, el hombre que había convertido a Veracruz en un símbolo y a las mujeres comunes en heroínas de sus canciones. Tenía fama, dinero, talento y una historia de amores que llenaba columnas de periódico. También tenía un ego del tamaño del Palacio de Bellas Artes. Se conocieron en 1945. María tenía 31 años y ya era una estrella. No necesitaba a Lara para nada concreto. Pero había algo en ese hombre flaco, de cara peculiar y manos de pianista, que la intrigaba. Lara no intentó impresionarla con dinero ni con fama. Le escribió una canción, María Bonita, María del alma. México enloqueció. La canción se convirtió en himno instantáneo.
y de repente María Félix era el rostro más famoso del país unido para siempre al nombre más famoso del país. Era una alquimia perfecta para el público. Para la vida privada fue otra cosa. Se casaron en 1945. Duraron 4 años. Los que estuvieron cerca de ellos durante ese matrimonio describen lo mismo de formas distintas. 2 volcanes en el mismo cuarto. Lara estaba acostumbrado a mujeres que lo adoraban en silencio. María no adoraba a nadie en silencio. María discutía, confrontaba, exigía respeto con la misma intensidad con que exigía todo lo demás. Lara no supo qué hacer con eso. Ninguno de los hombres de María supo qué hacer con eso en realidad, porque todos llegaron creyendo lo mismo, que detrás de esa fachada de hielo había una mujer esperando ser rescatada, que si uno era suficientemente persistente, suficientemente encantador, suficientemente poderoso, María bajaría la guardia y aparecería la mujer verdadera, la vulnerable, la que necesitaba. Esa mujer no existía. O si existió, desapareció muy temprano frente a un espejo en Álamos, Sonora. Después de Lara vino Jorge Negrete. Y aquí la historia se complica porque Negrete es el único hombre del que la gente cercana a María dijo en voz baja que quizás sí llegó a algo real. Jorge Negrete era todo lo que un hombre podía ser en el México de los 40. Guapo de una forma casi ofensiva, voz que partía el alma, presencia que llenaba cualquier espacio, y tenía algo que los demás no tenían. No le tenía miedo a María. Se peleaban con una intensidad que los testigos describían como aterradora y magnética al mismo tiempo. 2 caracteres idénticos chocando sin ceder. Pero cuando no se peleaban, había algo entre ellos que la gente que los vio juntos recuerda hasta hoy con una especie de nostalgia ajena. Se casaron en 1952. Jorge Negrete murió en 1953. 42 años. Una infección hepática. Rápido y brutal como todo lo que tocaba su vida. María no habló de su dolor en público. No se desmoronó frente a las cámaras. Apareció en el funeral con la espalda recta y los ojos secos. Y México, que esperaba lágrimas, no se lo perdonó. Lo que nadie sabía, lo que contó décadas después alguien que estuvo con ella esa noche antes del funeral, es que María pasó horas sola en una habitación con la única fotografía que cargaba siempre consigo. No era una foto de Negrete. Era una foto de su hijo Enrique, de niño, sonriendo. Y eso dice más sobre María Félix que todas las biografías juntas. Enrique Álvarez Félix creció sabiendo que su madre era la mujer más famosa de México. Lo supo desde muy pequeño, de la manera más dura posible. Cuando fue al colegio por primera vez y los otros niños no lo miraban a él. Miraban detrás de él esperando verla a ella. Cuando los maestros pronunciaban su apellido con un tono diferente. Cuando entendió que el apellido que cargaba no era solo un apellido. Era un peso, una expectativa, una sombra que medía varios metros de alto. Crecer a la sombra de María Félix no era una experiencia ordinaria. No era una madre ordinaria. Los que conocieron a María en su faceta privada, los pocos que tuvieron acceso a esa dimensión que ella protegía con ferocidad, describen a una mujer que amaba a su hijo con una intensidad que asustaba precisamente porque no sabía expresarse de las formas convencionales. No había ternura fácil, no había mimos constantes, había exigencia, había presencia poderosa, había la transmisión implícita de un código. Los Félix no se quiebran. Enrique lo internalizó y lo pagó toda su vida. Intentó ser actor. Era lógico, inevitable casi, dado el mundo en que creció. Hizo películas. Tuvo una carrera respetable. Pero vivir en la industria del cine cuando tu madre es la doña tiene sus propias complicaciones. Cada papel era comparado. Cada entrevista terminaba en misma sesión las mismas preguntas. ¿Cómo es María en casa? ¿Qué siente al ser hijo de María Félix? ¿Le enseñó algo su madre sobre la actuación?
Enrique respondía con educación y con una sonrisa que los que lo conocieron bien describen como el gesto de alguien que ha aprendido a vivir con una pregunta que no tiene buena respuesta. Hubo una entrevista, una sola, en la que Enrique habló de su relación con su madre con una honestidad que sorprendió a todos los presentes. Dijo algo que el periodista que lo entrevistó recordó textualmente años después. Mi madre me enseñó a ser fuerte. Lo que no pudo enseñarme es cómo ser su hijo sin perderme en el intento. La entrevista nunca se publicó completa. Enrique pidió que esa parte se cortara antes de que saliera al aire. Y el periodista, que lo respetaba, lo hizo. Pero la frase quedó flotando entre los dos, en ese cuarto, como algo que no podía desdecirse. La relación entre María y Enrique fue toda su vida una danza complicada de amor real y distancia necesaria. Se hablaban, se veían. Había momentos de calidez genuina que los observaron describen con una especie de alivio, como si les confirmara que detrás del mito había algo humano y verdadero. Pero también había silencios largos, temporadas enteras en que no se comunicaban, diferencias que ninguno de los dos nombraba directamente porque nombrarlas hubiera requerido un tipo de vulnerabilidad que los dos, a su manera, habían aprendido a no mostrar. El hijo había heredado más de la madre de lo que cualquiera de los dos hubiera querido admitir. En 1996, Enrique Álvarez Félix murió de un infarto. Tenía 52 años. María estaba en París cuando le dieron la noticia. Lo que hizo en las horas siguientes es algo que las personas que estaban con ella ese día describieron de formas distintas, pero con un elemento en común. María no gritó, no lloró, no se derrumbó de ninguna manera visible. Se sentó, miró por la ventana durante un tiempo que nadie supo exactamente cuánto duró, y luego pidió que le trajeran café. México, cuando lo supo, no entendió. Pero quizás la pregunta no era cómo lloró María Félix la muerte de su hijo. Quizás la pregunta era cuánto tiempo llevaba llorándolo de las únicas formas que ella sabía, en silencio. Adentro, sin testigos, hay una versión de María Félix que México conoció, y hay otra que eligió vivir en París. Se fue a Francia en los años 50, cuando ya era una estrella consolidada, cuando su nombre era sinónimo de cine mexicano en cualquier capital del mundo. Se fue porque podía, porque tenía los recursos, los contactos, la fama suficiente para existir en cualquier ciudad del planeta. Pero también se fue porque México, ese país que la adoraba, la asfixiaba de una manera particular que solo los que son ídolos en su tierra pueden entender. En México, María Félix no podía ir al mercado. No podía sentarse en un café sin que se formara un círculo de miradas. No podía tener un mal día sin que el mal día apareciera en los periódicos interpretado, analizado, convertido en titular. Era prisionera de su propia imagen de una forma que el glamour nunca termina de explicar. París la liberó, no porque en París nadie la conociera, que la conocían, sino porque en París la conocían de otra manera. En Europa era una actriz latinoamericana extraordinaria, un mito exótico, una figura de culto. Pero no era su mito. No cargaba el peso de ser el símbolo de algo que un país entero necesitaba que fuera. En París, María podía respirar. Se instaló en un departamento en el 6º arrondissement. Lo decoró con una mezcla de arte mexicano y antigüedades europeas que los visitantes describían como extraña y perfecta al mismo tiempo, como ella. Estableció rutinas. Desayunaba sola leyendo. Caminaba por los jardines del Luxemburgo. Frecuentaba galerías de arte con la misma intensidad con que antes había frecuentado los sets de filmación. Conoció a pintores, escritores, diseñadores. Diego Rivera ya era parte de su historia, pero en París encontró un universo artístico que la estimulaba de formas diferentes. Jean Cocteau la admiraba. Leonor Fini la pintó. Dior le diseñó ropa específicamente para ella porque, según el propio Christian Dior,
María Félix no usa la ropa. La ropa tiene el privilegio de estar sobre ella. Esa frase resume algo importante sobre lo que María había logrado construir. Pero lo que nadie veía desde afuera de ese departamento parisino era lo otro. Las noches en que la ciudad más hermosa del mundo no alcanzaba. Las madrugadas en que el silencio del departamento no era paz sino ausencia. El costo cotidiano de haber elegido la libertad sobre casi todo lo demás. María nunca se arrepintió. Eso también es verdad y es importante decirlo. No era una mujer que se arrepintiera. Y eso no era frialdad, sino una forma particular de honestidad consigo misma que muy poca gente alcanza. Pero había momentos, pequeños, que los que la conocieron de cerca notaron sin comentar. La forma en que a veces se quedaba mirando una fotografía de Enrique de niño. La forma en que preguntaba por México con una nostalgia que contradecía su aparente indiferencia. La forma en que, según contó una amiga francesa en una entrevista años después, la escuchó una vez tarareando una canción de Agustín Lara en la cocina, sola, creyendo que nadie la oía. Y cuando la amiga apareció en la puerta, María paró, la miró y dijo, con esa voz que cortaba el aire, «El café ya debe estar listo». Y no volvieron a mencionar la canción. Así era María Félix. Los momentos de humanidad existían, pero eran suyos. No los compartía, no los exponía. Los guardaba en algún lugar adentro, en esa habitación interior que nadie visitaba y que ella misma quizás no revisitaba muy seguido, porque sabía que revisar demasiado puede ser peligroso cuando uno ha construido su vida sobre la decisión de seguir hacia adelante. París fue su escudo y fue su elección. Y en esa ciudad murió en 2002, a los 88 años, frente a un espejo, con la espalda recta. Como siempre. 57 películas. Ese es el número oficial. 57 producciones en las que apareció el rostro de María Félix desde 1942 hasta 1970. Un número que en sí mismo no dice nada y que al mismo tiempo lo dice todo sobre la disciplina, la presencia y la capacidad de trabajo de una mujer que construyó su carrera en una industria diseñada por hombres para servir a los hombres. Pero hay algo que el número no captura. Lo que el cine mexicano de los años 40 y 50 intentó hacer con María Félix, una y otra vez, con una consistencia que en retrospectiva resulta casi cómica, fue meterla en el molde. La mujer fatal que al final aprende, la orgullosa que termina rindiéndose, la independiente que descubre que la felicidad verdadera está en la sumisión al hombre correcto. Los guiones llegaban a su camerino con esa estructura predecible, ese arco narrativo tranquilizador donde la doña eventualmente se domesticaba. María los leía, los estudiaba, y luego hacía algo que sus directores aprendieron a temer y a respetar en proporciones iguales. Los reescribía, no con crédito, no con negociación formal. Lo hacía en el set, en el momento, con esa capacidad de improvisar y transformar que los actores verdaderamente grandes tienen y que resulta imposible de controlar desde la dirección. Un gesto cambiado, una línea dicha de manera diferente, una mirada que contradecía el tono sumiso que el guión pedía. Emilio Fernández, el director con el que trabajó en sus películas más importantes, tenía una relación con María que sus contemporáneos describían como una guerra fría permanente, interrumpida por momentos de colaboración brillante. Se respetaban, se irritaban mutuamente, y juntos produjeron algunas de las imágenes más poderosas del cine latinoamericano del siglo XX. Fernández dijo una vez, en una entrevista que circuló ampliamente en los círculos cinematográficos de la época, dirigir a María es como intentar dirigir al viento. Puedes poner la cámara donde quieras. Ella decide a dónde sopla. Era un cumplido y era una queja al mismo tiempo. Las películas que hizo María funcionaban en muchos casos, precisamente porque ella no obedecía completamente.
porque en la pantalla aparecía algo que los guiones no habían escrito. Una mujer que se creía sus propias decisiones, y eso, en el cine de esa época, era tan inusual que el público lo sentía sin poder nombrarlo. Las mujeres en las butacas lo sentían especialmente. En una época en que el cine latinoamericano ofrecía a las mujeres fundamentalmente dos modelos, la santa abnegada o la pecadora castigada, María Félix aparecía en la pantalla siendo ninguna de las dos cosas, o siendo las dos al mismo tiempo de una manera que no se resolvía prolijamente al final de la película. Eso generaba incomodidad en los críticos varones de la época. Generaba admiración feroz en el público femenino, y generaba en María algo que ella misma describió en una de las pocas entrevistas donde bajó un poco la guardia. Cuando termina una película, yo desaparezco. Queda el personaje. Pero el personaje no es mío, es de quien lo mira. Yo me llevo lo que vine a buscar. Le preguntaron qué venía a buscar. Sonrió. No respondió. Esa sonrisa también era parte del personaje, pero el silencio detrás de la sonrisa era completamente suyo. Lo que el cine no pudo contener de María Félix fue exactamente eso. Esa parte que no entraba en el encuadre, que existía fuera de la pantalla, fuera de los flashes, fuera del mito cuidadosamente construido. Una mujer que había decidido, a un costo que solo ella conocía completamente, ser exactamente quien quería ser. En un siglo y en un país donde eso, para una mujer, era casi imposible. París, 1951. María Félix llega a una recepción de la alta sociedad francesa con un collar. No es un collar ordinario. Son dos cocodrilos vivos, pequeños, unidos por una cadena de oro y diamantes diseñada por Cartier, descansando sobre sus hombros como si fueran una estola de piel. Los invitados se paralizan, algunos retroceden. Una mujer se desmaya, aunque ese detalle varía según quién cuenta la historia. Los fotógrafos enloquecen. Al día siguiente, la imagen de María con los cocodrilos está en la portada de la mitad de los periódicos de Europa. Esa noche, sola en su departamento, María tomó café y leyó cada artículo con la misma expresión concentrada con que leía los guiones, buscando algo específico, evaluando el impacto con la precisión de alguien que entiende perfectamente lo que está haciendo, porque la mayoría de los que escribieron sobre ese momento lo trataron como un acto de excentricidad, como prueba de que la doña era una criatura, impredecible e irracional, hermosa y peligrosa como sus cocodrilos. No entendieron nada. María Félix entendía el poder de la imagen con una sofisticación que hubiera resultado extraordinaria en cualquier época, pero que en los años 50, sin teoría de medios, sin conciencia de marca, sin ninguno de los marcos conceptuales que hoy usaríamos para describir lo que hacía, era simplemente genio puro. Cada escándalo era calculado. No fríamente, no sin emoción, sino con esa inteligencia particular que mezcla intuición y estrategia de una manera que hace difícil saber dónde termina una y empieza la otra. Los cocodrilos no eran una rareza, eran un mensaje. Decían, soy indomable. Decían, me acerco a las cosas peligrosas y no me muerden porque reconocen en mí algo familiar. Decían, a todos los hombres que habían intentado dominarla y a todos los que lo intentarían después. Exactamente lo que necesitaban saber. Había otros momentos. La vez que llegó a una entrevista de KSO Radio en México y el conductor, famoso por su capacidad de desestabilizar a sus invitados, intentó sorprenderla con una pregunta sobre su edad. ¿Cuántos años tiene usted, María? Silencio. 3 segundos de silencio en radio en vivo, que es una eternidad, y luego, lo suficientes para saber que esa pregunta no merece respuesta. El conductor nunca se recuperó completamente del momento. La anécdota se contó durante décadas. O la conferencia de prensa en Cannes, donde un periodista italiano le preguntó, con esa condescendencia particular que algunos periodistas europeos reservaban para las figuras latinoamericanas,
si no le preocupaba que su fama fuera demasiado regional para ser tomada en serio en Europa. María lo miró durante lo que los presentes describieron como un tiempo geológico. Dígame, respondió finalmente, ¿a cuántas de sus actrices italianas las ha pintado Diego Rivera? El periodista no respondió. Nadie respondió. Lo que México interpretó como escándalo, como excentricidad, como evidencia de un carácter imposible, era en realidad un idioma. María Félix había desarrollado un lenguaje propio para navegar un mundo que no estaba diseñado para mujeres como ella, en una época que no tenía categorías para lo que ella era. El escándalo era su gramática, la provocación era su sintaxis, y lo que decía, si uno sabía escuchar, era siempre la misma frase: no voy a pedir permiso para existir. Hay una grabación. No es famosa. No circuló ampliamente. Es una entrevista de radio grabada en la Ciudad de México en 1993, cuando María tenía 79 años y había vuelto a México después de una de sus largas temporadas parisinas. El periodista que la entrevistó era joven, nervioso, y cometió el error que cometen los periodistas jóvenes frente a las figuras grandes. Intentó ser demasiado profundo, demasiado rápido. Le preguntó sobre el amor, no sobre sus matrimonios, no sobre sus parejas famosas. Le preguntó sobre el amor en abstracto, si creía en él, si lo había sentido, si lo lamentaba de alguna manera. María respondió durante 45 minutos. La entrevista, que debía durar 20, se extendió porque el periodista no se atrevió a interrumpirla y porque la producción, que escuchaba desde la cabina, tampoco quiso hacerlo. Lo que María dijo en esos 45 minutos nunca se publicó completo. El periodista lo explicó años después en un artículo. Publicó fragmentos, los más brillantes, los más citables, las frases que funcionaban solas. Pero guardó para sí mismo, dijo, la parte que no supo cómo publicar sin traicionar algo. Describió esa parte así. Fue la única vez que vi a María Félix hablar de su hijo sin controlar lo que salía. No lloró, pero su voz cambió. Se volvió de otra textura, como si viniera de más adentro. Enrique llevaba casi 3 años con problemas de salud para ese momento. Madre e hijo tenían esa relación de distancia y cercanía simultánea que los había caracterizado siempre, pero algo había cambiado. La salud frágil de Enrique había introducido en la ecuación algo que María, con toda su arquitectura de control, no podía administrar: el tiempo que no alcanza, el tiempo que no se puede negociar, ni seducir, ni intimidar. María habló de eso sin nombrarlo directamente. Habló de los errores que uno comete cuando es joven y cree que el futuro es infinito. Habló de las cosas que se dejan para después sin saber que el después tiene fecha de vencimiento. Habló de la diferencia entre ser fuerte y ser invulnerable, que es enorme, que es abismal, pero que cuando uno está en el medio de construirse es casi imposible ver. El periodista preguntó en voz baja si había algo que quisiera haber hecho diferente. María tardó en responder, tanto que el periodista pensó que no iba a responder. Luego dijo, hay conversaciones que uno pospone porque cree que va a haber tiempo. Siempre va a haber tiempo. Y después no hay tiempo. No dijo con quién. No especificó. No hacía falta. Enrique murió 3 años después de esa entrevista. Y María, que había sobrevivido a casi todo, que había construido un escudo tan perfecto que ni la muerte de Jorge Negrete lo había roto públicamente, guardó el duelo de su hijo en el mismo lugar donde guardaba todo lo que era verdaderamente suyo. Adentro, en silencio, sin testigos, el periodista que guardó esa parte de la entrevista dijo que se arrepiente de no haberla publicado, que pensó que estaba protegiendo su privacidad, que hoy cree que quizás María, en ese momento, quería exactamente lo contrario. Quería que alguien escuchara. Quizás era su forma de pedir lo que nunca supo pedir directamente.
Quizás era la doña bajando la guardia, finalmente, con la única audiencia que no la asustaría. Un periodista joven y nervioso que no sabía exactamente lo que estaba escuchando. Ciudad de México, 1999. María Félix tiene 85 años y está siendo entrevistada para un documental que nunca se terminará de la manera que todos esperaban. La directora es una mujer joven que la admira con la devoción específica que tienen las mujeres que crecieron viendo en María Félix algo que el mundo no les ofrecía en otro lado. Prueba de que era posible. La filmación dura 3 días. El primer día, María es la doña perfecta. Anécdotas brillantes, frases lapidarias, la sonrisa controlada, los silencios estratégicos, actuación impecable de sí misma. La directora filma maravillada, pero con la sensación que anota en su diario de producción de estar filmando una pintura más que a una persona. El segundo día algo cambia. No hay un momento exacto que la directora pueda identificar. Fue gradual, como cuando la luz del atardecer cambia tan lentamente que no ves el momento exacto en que todo se vuelve dorado. En algún punto del segundo día, María dejó de actuar. Siguió siendo María Félix. Siguió siendo precisa, inteligente, formidable, pero algo dentro del encuadre se asentó de una manera diferente, como cuando uno ajusta el foco de una cámara y de repente lo que estaba nítido se vuelve más nítido todavía. Habló de México con una ternura que sorprendió a todo el equipo de filmación. No la ternura sentimental y fácil, sino una más complicada, mezclada con crítica y con orgullo, y con algo que se parecía mucho a la nostalgia de alguien que tomó una decisión correcta y la carga de todas formas. Habló de las mujeres jóvenes mexicanas con una intensidad que la directora describió como casi maternal, aunque inmediatamente corrigió ese adjetivo porque sabía que a María no le gustaría. Dijo que lo que quería para ellas, lo que siempre había querido, aunque nadie se lo preguntara directamente, era que no tuvieran que elegir, que no tuvieran que decidir entre ser amadas y ser respetadas, que no tuvieran que construirse un escudo para sobrevivir en su propio mundo. Yo hice lo que pude con lo que había, dijo, pero lo que había no era suficiente, nunca fue suficiente. El tercer día llegó el momento que la directora guardó para sí durante años antes de contarlo. Terminaron la filmación. El equipo recogía los equipos. María se quedó sola en la sala donde habían estado filmando. La directora volvió porque olvidó algo y la encontró así, de pie frente a un espejo grande que había en la pared, no mirándose con vanidad ni con tristeza, mirándose con una atención que parecía más análisis que contemplación. La directora se detuvo en la puerta sin hacer ruido. María no habló, no hizo nada dramático. Estuvo así, mirando su propio reflejo, durante lo que la directora calculó como 2 o 3 minutos. Luego dijo algo en voz muy baja, que la directora alcanzó a escuchar desde la puerta. Dijo, «Ya está. Nada más. 2 palabras». La directora nunca supo con certeza qué significaban. ¿Ya terminó el documental? ¿Ya terminó algo más? ¿Era un balance, una rendición, una conclusión? Quizás las 3 cosas, quizás ninguna. María se dio vuelta, vio a la directora en la puerta y no se sobresaltó. La miró con esa mirada que lo veía todo. «El café», dijo, «¿ya está listo?» Y caminó hacia la cocina con la espalda perfectamente recta. Como siempre, María Félix murió el 8 de abril de 2002 en su departamento de la Ciudad de México. Tenía 88 años. Murió sola, en el sentido de que no había nadie en la habitación en ese momento exacto. Había gente en la casa, empleados de confianza que llevaban años con ella, pero el momento final fue suyo, privado, como casi todo lo que fue verdaderamente suyo. México lloró de una manera que ella hubiera encontrado excesiva y al mismo tiempo la habría entendido perfectamente. Las flores afuera de su casa se acumularon durante días.
Las estaciones de radio pusieron sus películas. Los periódicos dedicaron portadas enteras. El presidente habló de ella. El país que la había amado y la había juzgado y la había necesitado y la había nunca terminado de entender, se reunió en torno a su muerte con la unanimidad que nunca tuvo en torno a su vida. Eso hubiera hecho sonreír a María, con esa sonrisa particular suya, la que no llegaba completamente a los ojos. Lo que quedó después de María Félix es múltiple y contradictorio, como ella. Quedaron las películas, que siguen siendo extraordinarias, que siguen comunicando algo que no envejece, aunque el mundo que las produjo sea irreconocible. Quedaron las fotografías, ese rostro que los mejores fotógrafos del siglo XX trataron como si fuera un territorio que explorar. Quedaron las frases, esas sentencias perfectas que ella producía con la facilidad aparente de los que han trabajado muy duro para hacer que las cosas parezcan fáciles. Quedó el mito, inmenso, incómodo, necesario. Pero también quedó la pregunta que este relato ha estado rodeando, desde el principio, la pregunta que no tiene respuesta cómoda, que no la tenía en vida de María y que no la tiene ahora. ¿Valió la pena? No en el sentido del balance de logros y pérdidas, ese cálculo frío que no captura nada de lo que importa, sino en el sentido más profundo. ¿Fue María Félix feliz? ¿Fue en la intimidad de su vida interior, la que nadie visitaba completamente, una mujer en paz con sus elecciones? No lo sabemos, no podemos saberlo. Pero hay una escena que sirve como respuesta posible, imperfecta y verdadera. Un año antes de su muerte, una periodista que llevaba décadas siguiendo su carrera y que tenía con ella algo que rozaba la confianza, logró hacerle una pregunta que nadie le había hecho directamente. Le preguntó si se sentía sola. María la miró durante un momento largo, y luego respondió algo que la periodista publicó y que circuló discretamente entre la gente que amaba a María Félix, con esa forma particular de amor que se tiene hacia las figuras que nos enseñaron algo sobre nosotros mismos. La soledad es el precio de no pertenecer a nadie. Yo lo pagué. Lo volvería a pagar. Pausa. Pero a veces el precio parece caro. Eso era todo. No era una confesión de arrepentimiento ni era una declaración de triunfo. Era algo más honesto que las dos cosas. Era una mujer de 87 años, mirando su vida con los ojos abiertos y diciendo lo que veía, sin adornos, sin el mito, sin la doña. Solo María. Esa noche, según contó la periodista, antes de que se fuera, María puso en un tocadiscos una grabación antigua, una canción de Agustín Lara, la misma voz de siempre, el piano inconfundible, las palabras que México se sabía de memoria. Se quedó sentada escuchándola hasta el final. Cuando terminó, apagó el tocadiscos. Miró por la ventana hacia la ciudad que la había visto nacer y convertirse en leyenda. Y dijo en voz muy baja, casi para sí misma, la última cosa que la periodista escuchó antes de despedirse. Él le cantó eso al mundo, pero algunas noches siento que me lo cantó a mí. Hay mujeres que nacen para ser recordadas, y hay mujeres que nacen para ser temidas. María Félix fue las dos cosas, pagó el precio de las dos cosas, y eligió hasta el final no pedir rebaja. Eso no la hace perfecta, la hace real, y real en el caso de María Félix siempre fue más que suficiente.